Amada iglesia, buenas noches, el Señor les bendiga. Amigos que nos ven y nos escuchan en esta noche desde este lugar, desde la Mesa Cundinamarca, les habla un miembro más, un servidor del Ministerio Reino, Poder y Gloria de la Mesa Cundinamarca, de la congregación que lidera nuestro pastor Daniel Pedraza y su esposita Sandra. En esta noche queremos de verdad dar un saludo muy especial a todos aquellos que por primera vez nos ven y nos escuchan por este medio, dándole gracias a Dios por permitirnos llegar a sus hogares, llegar a sus vidas, a sus corazones, llegar a sus mentes por medio de la palabra de nuestro Dios. En esta noche yo quiero compartir con ustedes una oración, dándole gracias a Dios por guardarnos de tantas cosas que están pasando en este mundo, de esta pandemia que nos está azotando, pero que gracias a nuestro Dios a nuestra casa no ha entrado por misericordia y gloria de nuestro Dios. Por misericordia de nuestro Padre Celestial, nuestra casa no ha sido tocada y es una promesa que hay en la palabra de nuestro Dios. Él en Israel, o mejor, en Egipto, cuando envió las plagas al faraón, a los egipcios, él nunca permitió que su pueblo que vivía allí en Egipto fuesen tocados por estas plagas. Por eso nosotros estamos confiados, mis amados, confiamos en nuestro Padre Celestial, en nuestro Creador, en nuestro Dios, que esa promesa que les hizo y que les cumplió a su pueblo en Egipto, nos toca también a nosotros, mis amados. O sea que debemos decirle, papito Dios, gracias, porque esa plaga que está recorriendo el mundo, de nuestra puerta no pasará, no entrará a nuestra casa, porque tú estás allí como un gigante deteniendo y haciendo que eso pase derecho, así como hicieron cuando los primogénitos, ustedes se acordarán, que el ángel les dijo que marcaran sus puertas con sangre, para que en el momento de que el ángel de la muerte pasara, allí no tocara, no entrara. Entonces, mis amados, vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta noche por medio de la oración y a decirle que aparte de todo de los favores que nos ha hecho, nos siga guardando de este mal que está sacudiendo al mundo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios de gloria. Gracias, Rey maravilloso, porque tú nos permites una vez más podernos comunicar contigo por este medio, mi amado Padre, para darte gracias por todas las bendiciones, pero para darte gracias más que todo por guardarnos de toda plaga, Señor amado, que el enemigo está regando en el mundo, Padre, y que tú permites porque necesitas que el mundo voltee los ojos hacia ti, mi amado Padre Celestial. Por eso en esta noche queremos darte gracias, infinitas gracias, mi Rey. Yo te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada miembro de la iglesia cristiana de Jesucristo en la tierra, pero también por todos aquellos que consciente o inconscientemente no han entendido la verdad de tu palabra. Esas tinieblas que aún hay en ellos no han sido corridas para que llegue la luz a su interior, esa luz que solo por medio de tu santo y glorioso Hijo Jesucristo nos puede llegar y podemos ser nuevas criaturas. Entonces en esta noche, Padre amado, te decimos gracias y te pedimos en el nombre glorioso de Jesús que nos sigas guardando, Padre. Pero también oramos por aquellos hermanos, por aquellas personas que tienen problemas de salud, que tenemos problemas de salud, porque entre ellas estoy yo, para que seas tú, Señor Dios, siga haciendo tu obra en el tiempo tuyo y como a ti te plazca, según tu santa y preciosa voluntad. Gracias, mi Rey amado, por permitirnos reunirnos por este medio y poder hablar de tu palabra, poder escuchar tu palabra, poder escuchar tus enseñanzas que tú tienes por medio de nuestro pastor, de nuestro líder que tú has preparado en esta noche. Gracias, Dios poderoso, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bien, dicho esto, mis amados, yo quiero invitarlos a que abran sus Biblias. Recuerden que nosotros, si somos cristianos, allí debe estar la Biblia, pero no abierta como en muchas casas que la abren simplemente en el Salmo 91 y allí la dejan y cuando van a ver está llena de polvo. Nosotros tenemos la Biblia para leerla, pero aparte de leerla, para estudiarla, para escudriñarla como su misma palabra nos lo dice. Por eso en la tarde, en la noche de hoy, yo les invito a que abran la palabra de Dios, que hablan su Biblia en el capítulo 2 de Jeremías. Repito, capítulo 2 de Jeremías. Ahí les doy un espacito, un tiempito para que ustedes puedan buscar
Y mientras tanto les quiero decir, mis amados, que esta promesa, esta palabra que le está dando Jehová Dios a Jeremías, es una palabra para nosotros hoy, para la iglesia y para el mundo en general en esta época. Si ya lo tenemos, entonces vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría y la guianza en el nombre glorioso de Jesús. Dice el versículo 1 del segundo libro, el segundo capítulo de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿vino a quién? A Jeremías. ¿Y qué está llegando? Palabra de Jehová para que él se la lleve a quién? Al pueblo, dice. Dice el 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando aquí nos habla de desierto, de tierra no sembrada, nos lleva a remembrar de que nos está hablando del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, liberado de la opresión del faraón de Egipto y empezó la travesía por el desierto. Amén. Dice el versículo 3, santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Santo era. Tristemente, aquí ya el Señor está hablando en pasado. Su pueblo era santo, pero aquí solo con esta misiva nos está diciendo, nos está dando a entender que ese pueblo ya no es santo como era antes. Dice, así dice Jehová dice, primicias de sus nuevos frutos, todos los que devoraban, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Santo era, repito, ya les expliqué eso. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y dice el verso 4, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Aquí nos está haciendo un llamado a nosotros, mis amados, a la iglesia, al mundo en general. Oíd la palabra. ¿Dónde está la palabra? Aquí en la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Aquí es donde encontramos su voz, la voz de nuestro Padre Celestial. Dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En este versículo nos está explicando por qué él en el versículo anterior está hablando de mi pueblo era, ¿cierto? Aquí nos está explicando de que ya ellos no son los que él libertó. Ese pueblo se corrompió. ¿Por qué se corrompió? Porque empezó a desviarse del verdadero camino. Empezaron a olvidarse de Dios, de Jehová, del que los sacó de la esclavitud de Egipto. Y dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Aquí nos quiere decir de que para él no hay imposibles. Y así, allá en el desierto, dio por ellos, por su pueblo, los alimentó, les dio de beber, y en el tiempo, 40 años que duraron dando vuelta en el desierto, sus vestidos nunca, óigase bien, nunca se deterioraron, su calzado, como iba creciendo la humanidad, iba creciendo el vestido y el calzado. Igual, dice el verso 7, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Miren, mis amados, aquí el Señor nos está diciendo de que esas personas, ese pueblo que sacó de Egipto ya no era su pueblo, porque ellos, se corrompieron, se empezaron a ir por el camino que a Dios no le agrada. Y así nos pasa a nosotros en el mundo, mis amados. Dios nos muestra un camino para que lo sigamos y nosotros preferimos el camino de la alegría, el camino alegre, el camino que nos lleva a la perdición, mis amados hermanos. Entonces, en esta noche yo les invito en el nombre de Jesucristo de que tengamos en cuenta esto, que cuando Dios nos está llamando, le obedezcamos, que esa profecía que le dio a Jeremías nos toque a nosotros y que podamos, fíjate bien, que podamos hacer y cumplir el propósito con que Dios sacó a su pueblo de Egipto, como dice, para que me sirvan. Debemos servirle a nuestro Dios y para eso Él nos llamó. Mis amados, el tiempo es corto, vamos a
a darle gracias a Dios y por sobre todas las cosas vamos a darle gracias a Dios por medio de la alabanza. A partir de este momento vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y para esto quiero invitarlos a que tengamos un pleno convencimiento de que alabar a Dios no es levantar las manos y mirar para un lado y otro, sino concentrarnos en lo que le estamos cantando, en lo que estamos hablando con Dios por medio de los himnos y alabanzas. Dios me los bendiga grandemente, mis amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. El centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. el centro de mi vida, El centro de mi vida. el centro de mi vida sé Jesús. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, oh, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Te pedimos el centro de tu iglesia, sé Jesús, el centro de
tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Hey, oh Cristo, Cristo. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 no los oigo.
día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Oye, con las manos arriba, mi gente. Oye, los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba y me den un grito de júbilo. De alabanza en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos lo que venga para poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo.
Cristo eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, Les bendiga a todos en esta linda mañana. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar reunidos a través de este medio. Ya casi completamos 6 meses en los cuales no hemos tenido servicios presenciales. Pero damos las gracias al Señor porque hasta el día de hoy Él nos ha ayudado, Él ha sido bueno. Él nos ha permitido continuar haciendo la tarea a través de estos recursos, de estos medios que Él nos ha entregado a nosotros como iglesia. Especialmente quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su fidelidad. Gracias por mantenerse hasta el día de hoy. Gracias por ese sentido de pertenencia que tienen con esta casa, que tienen con este ministerio. Gracias, mis amados, por cada vez que ustedes se conectan al devocional, por cada vez que ustedes se conectan a nuestros servicios. Porque Dios verdaderamente tiene en alta estima la fidelidad de nosotros para con la iglesia local. Escucha esto. A pesar de que no hemos tenido servicios presenciales, a pesar de que no hemos estado aquí en el templo de manera presencial, esto no quiere decir, y escúchenlo bien, no es excusa para que tal vez hayamos perdido la pasión, para que el fuego del Espíritu en nuestros corazones haya menguado, para que hayamos menguado en la oración, en la palabra. Esto no es excusa, porque nuestra espiritualidad, escucha bien esto, nuestra vida espiritual no radica en un templo. Nuestra vida espiritual radica en tener una relación con Dios todos los días, una relación continua con Dios. Hay muchos que en medio de este tiempo, que en medio de este periodo, han descuidado su vida espiritual. Hay muchos que han dejado de orar, hay muchos que han dejado de leer la palabra, porque ya tal vez no está como esa responsabilidad y esa obligación de venir al templo. Hay muchos que se han descuidado, hay otros que ni se conectan a los servicios virtuales. Pero yo sí quiero invitarles para que verdaderamente ustedes y yo podamos ser fieles a Dios, sin importar que haya un templo abierto, sin importar que verdaderamente podamos estar aquí juntos. Porque recuerden, mis amados, que la salvación es de manera individual. Cada quien debemos cada quien debemos brindar cuentas a Dios en algún momento. Y el que usted y yo nos conectemos al enlace los domingos 9 de la mañana, los jueves 7 de la noche, eso se llama congregarnos. Así que, mis amados, dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Para usted y para mí no puede hacerse una costumbre el dejar de congregarnos. Puede que, como le dije anteriormente, el templo esté cerrado, pero hasta el día de hoy seguimos congregándonos. El hecho de tener el templo cerrado no quiere decir que la iglesia ha menguado. No quiere decir que la iglesia ha retrocedido. No quiere decir que hemos dejado de hacer la tarea, que hemos dejado de hacer la obra. No, seguimos avanzando, seguimos creciendo, porque entendemos que la iglesia no es el templo, la iglesia somos todos. Así que, mis amados, damos las gracias al Señor por eso. Damos las gracias a Dios por esta mañana. Ya en los próximos días estaremos avisándoles, estaremos informándoles cómo daremos apertura nuevamente al templo, cómo daremos inicio nuevamente a nuestros servicios presenciales. Como iglesia local hemos determinado esperar un tiempo. Como iglesia local hemos determinado esperar un poco más para ver cómo se comporta la pandemia luego de la reactivación en todo el país.
Por eso necesitamos que cada uno de nosotros continuemos aquí siendo fieles al Señor. Ya vendrá el momento donde estaremos nuevamente reunidos. Ya vendrá el momento donde nuevamente podemos abrazarnos, donde podemos saludarnos, donde podemos celebrar como iglesia, como familia que somos. Pero hasta que esto pase, seguiremos a través de la parte virtual conectados. Así que en esta mañana hay un tema bien especial que quiero compartir con ustedes. Y he titulado a este tema, es tiempo de reactivación. Anótalo ahí, es tiempo de reactivación. Este tema lo escuché de uno de nuestros pastores allí en la sede de Fusagasugá y verdaderamente edificó mi vida y me llevó a entender, me llevó a comprender que reactivarnos como iglesia va mucho más allá de abrir nuestro templo. Y el Señor me hablaba, tomando este tema, me hablaba a través del libro de Nehemías, donde hoy quiero que todos nosotros vayamos y podamos leer algunos versículos y entender algunas cosas. Así que acompáñame por favor al libro de Nehemías, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Nehemías 1, versículo 1 en adelante. Cuando hablamos de reactivación, mis amados, estamos hablando de volver a hacer que funcione un mecanismo. Algunas definiciones para reactivación es esto: volver a hacer que funcione un mecanismo que tal vez se había parado, que tal vez se había quietado. Eso es reactivar, hacer que ese mecanismo nuevamente vuelva a funcionar. También cuando hablamos de reactivación es volver a hacer funcionar algo. Y otra definición que me gusta bastante es dar un nuevo impulso a algo. Así que mis amados, como iglesia necesitamos dar un nuevo impulso. Necesitamos dar un nuevo impulso a nuestra vida espiritual. Necesitamos dar un nuevo impulso a nuestra vida ministerial, a nuestra vida de servicio. Necesitamos dar un impulso y un plus a la iglesia en este tiempo. Así que mis amados, recuerden, cuando hablamos de reactivación, vamos a estar usando esta palabra en esta mañana constantemente. Entonces estamos hablando de hacer que un mecanismo vuelva a funcionar, de hacer que algo funcione nuevamente, de dar un nuevo impulso a determinada cosa. En este tiempo sí que se está usando esta palabra de reactivar. A nivel nacional estamos hablando de reactivación económica, ¿verdad? A nivel nacional estamos hablando de reactivación en cuanto a los aeropuertos, de reactivar el transporte intermunicipal. Estamos hablando, mis amados, de reactivar el gremio de restaurantes. Estamos hablando de reactivar el gremio hotelero, de reactivar las playas. Estamos hablando de reactivar constantemente a través de esta pandemia. Porque de cierta manera la pandemia, la situación que estamos viviendo trajo un pare, un poco brusco para muchos. Generó un estado de quietud. Generó un estado de inactivación de muchas áreas, de muchos gremios. Y por eso hoy se está hablando de reactivar nuevamente esas áreas, de reactivar nuevamente esos gremios. En otras palabras, se está hablando de hacer nuevamente que funcionen esas determinadas áreas o gremios a nivel nacional. Y también se ha hablado, por supuesto, de reactivar la iglesia. Que yo creo que tal vez esa palabra está mal dicha, reactivar la iglesia, porque como iglesia no nos hemos detenido. Como iglesia hemos continuado. Yo creo que más bien deberíamos hablar de reactivar los servicios presenciales, porque como iglesia hemos continuado haciendo la obra del Señor. Ahora, algo importante y es, ¿qué entendemos por reactivar la iglesia? Anota eso ahí en tu agenda. ¿Qué entendemos por reactivar la iglesia? Porque si usted y yo tomamos esta reactivación de la iglesia
como tal vez abrir el templo, abrir nuevamente los ayunos, abrir los espacios de oración, estamos equivocados. Porque recuerda, mis amados, que la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia, como decíamos anteriormente, no se ha detenido. El tener el templo cerrado no quiere decir que estemos quietos. Reactivar la iglesia va más allá de reactivar los servicios, como dijimos ahora. Va más allá de reactivar los ayunos. Va más allá de reactivar los servicios presenciales. Lo que verdaderamente debe ser reactivado, oído acá, es la vida espiritual de cada creyente. Lo que verdaderamente debemos reactivar, más allá de los servicios presenciales, es nuestra propia vida espiritual. Porque como lo dije anteriormente, muchos a través de esta pandemia, muchos a través de esta situación que estamos viviendo, han dejado de seguir avanzando. Han dejado, mis amados, de lado la palabra, la oración, se han ido enfriando y en este momento se encuentran en un estado de frialdad espiritual. Quiero decirte, amado hermano y hermana, es tiempo de reactivarnos como iglesia. Es tiempo de que reactives tu vida espiritual. Es tiempo de que vuelvas a la oración. Es tiempo de que volvamos al ayuno, volvamos a la palabra. Es tiempo de reactivación. Es necesario comprender esto. Porque reactivar la iglesia no solamente habla de abrir el templo. Reactivar la iglesia nos involucra a nosotros como iglesia que somos. ¿Cómo está nuestra vida de comunión? ¿Cómo está nuestra vida ministerial, nuestra vida de servicio al Señor? ¿Será que en vez de avanzar hemos retrocedido? ¿Será que hemos estado en estos últimos meses en un estado de estancamiento? Necesitamos avanzar, necesitamos seguir creciendo. Y yo quiero que vayamos a Nehemías para que podamos comprender algunas cosas. Nehemías capítulo 1, versículo número 1 en adelante. Y vamos a leer esta historia porque tiene que ver mucho con un proceso de reactivación que vivió el pueblo de Israel. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, versículo 2, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dice, versículo número 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mira lo que dice aquí el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos.
Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Versículo número 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimisteis con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia y misericordia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Perfecto. El libro de Nehemías fue escrito aproximadamente en el año 430-420 antes de Cristo. Se le atribuye a este libro como autores a Esdras y a Nehemías. Se cree que dentro de ellos dos escribieron el libro de Nehemías. De hecho, el libro de Esdras y el libro de Nehemías son contemporáneos. Estos libros en el canon del Antiguo Testamento del pueblo judío estaban juntos, era un solo tomo. Es por esto la importancia que podamos leerlos juntos, porque vamos a entender mejor. Los dos narran en la misma época, los dos libros hablan del mismo periodo, del mismo proceso que está viviendo el pueblo de Israel. El enfoque de Nehemías es la reconstrucción del muro de Jerusalén. Este como tal es el enfoque del libro de Nehemías, aunque narra el liderazgo de un hombre que determina levantarse y luchar por el bienestar de su pueblo. Este libro es un libro que nos muestra las características que debe tener un líder. Para los que son líderes, para los que son servidores, si ustedes y yo queremos aprender cómo ser verdaderos líderes, tenemos que estudiar el libro de Nehemías. De hecho, hay varios libros que han escrito producto del libro de Nehemías. Hay varios estudios, hay varios capacitaciones que han sido creadas a partir de Nehemías en cuanto al liderazgo. Esto sucede en el tercer regreso de la cautividad de Babilonia. Recuerden, mis amados, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los babilonios. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y estuvieron allá un periodo de tiempo donde verdaderamente fueron procesados, donde pasaron momentos duros, momentos difíciles. Pero como tal, el libro de Nehemías nos narra ya el momento en que el pueblo de Israel volvió luego del exilio a su tierra, volvió nuevamente a Jerusalén, volvió nuevamente al lugar de donde tal vez los habían tomado. Dice la historia que aproximadamente hubieron 3 regresos luego del exilio. 3 grupos de israelitas regresaron de Babilonia. El libro de Esdras nos habla de los 2 primeros como tal, pero ya Nehemías nos habla del tercer grupo que regresó nuevamente a Jerusalén, que regresó nuevamente a su tierra. En aquel entonces, dice la palabra y la historia, que se dio un pare para el pueblo de Israel. Este pare, como lo dijimos anteriormente, se llamó Babilonia. Hoy día podemos decir que un pare, aunque no debe ser un pretexto, pero un pare, algo que de cierta manera trató de limitar la tarea y la función de la iglesia, ha sido la pandemia. Pero aún así, mis amados, luego de un pare, luego de una quietud, necesitamos volver al movimiento, necesitamos volver a reactivarnos. La palabra nos habla de algo importante, y es que habla de 3 o 4 cosas en las cuales se encontraba el pueblo de Israel, la condición en la cual se encontraba este pueblo. Dice la palabra del Señor que el muro estaba derribado. Y para aquel entonces, en los tiempos de la antigüedad, el muro de una ciudad era bastante importante para ellos, porque el muro les brindaba seguridad.
El muro les brindaba protección. La mayoría de ciudades en aquel entonces eran ciudades amuralladas. Esto quiere decir ciudades que tenían o vivían dentro de murallas, a través de las cuales se defendían de los pueblos enemigos y les hacía más difícil a los enemigos poder tal vez llegar, entrar y conquistarlas. Entonces vemos que el pueblo de Israel está desprotegido. Vemos que el pueblo de Israel se encuentra expuesto ante los enemigos, porque no hay un muro de protección, porque la muralla está derribada, el muro está derribado. Hay algo más en cuanto a la condición, y es que el templo también está derribado. Y si el templo está derribado, nos está hablando de que la adoración se encontraba inactiva. De que el pueblo no estaba tal vez ofreciendo sacrificio, de que el pueblo tal vez no estaba ofreciendo ofrendas, de que la adoración, la comunión con Dios estaba siendo entorpecida a causa de que el templo estaba derribado. Con estas dos condiciones importantes, o tres más bien, entonces vemos la condición en la que verdaderamente se encontraba el pueblo, hablando de el área material, la muralla, el muro, pero también hablando de manera espiritual, el templo, la adoración. Amados, se encontraban verdaderamente en un proceso bastante difícil. Pero me llama la atención, y es que dice la palabra del Señor que Nehemías dice que preguntó por aquellos que habían sido liberados del exilio. Dice que preguntó por aquellos que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Escúchame aquí, está hablando de un remanente. Diga conmigo ahí en casa, remanente. Y oído lo que voy a decir. Usted y yo somos el remanente que Dios ha permitido que estemos en este último tiempo, en esta recta final que tiene la iglesia. Usted y yo hacemos parte del remanente. Usted y yo hacemos parte de los que hemos perseverado, de los que hemos quedado a pesar de las crisis, de las situaciones. Usted y yo somos parte del remanente. Esto es algo tremendo. Siempre Dios va a preservar un remanente. Siempre Dios va a preservar unos pocos que determinen ser fiel a Él. Dice la palabra que el pueblo de Israel ciertamente fue procesado una y otra vez. Murieron muchos a través de las invasiones de los pueblos enemigos. Murió mucho israelita. Murieron varias generaciones. Pero Dios siempre preservó un remanente. Amados, usted y yo somos el remanente de Dios para este tiempo. Usted y yo somos el remanente para reino, poder y gloria, la mesa Cundinamarca. Y con los que estamos ahora, con los que hemos perseverado, con los que nos hemos mantenido, entonces Dios va a empezar a traer un nuevo tiempo. Dios va a traer una nueva temporada. Con ustedes como remanente, Dios va a empezar a hacer cosas nuevas. No sé si alguien lo puede recibir. Y dice la palabra que luego que Nehemías pregunta por ese remanente, dice el remanente, los que quedaron, versículo 3, de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Le dan la condición a Nehemías en la cual se encuentra el pueblo. ¿Y sabes qué pasa? Mira la reacción de Nehemías, versículo número 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Cuando Nehemías recibe esta palabra, cuando Nehemías recibe este reporte, él no se quedó sin hacer nada. Cuando Nehemías recibe esto, tal vez él no se quedó llorando siempre.
Él no se quedó frustrado, derrotado. Él no se quedó sin fe, sin esperanza. Dice la palabra del Señor que cuando él recibe la noticia de cómo estaba su pueblo, él se levanta en ayuno y oración delante de Dios. Hey, en este tiempo necesitamos Nehemías que se levanten a clamar. Necesitamos esos Nehemías que se levanten a orar, que se levanten a interceder. Necesitamos esos Nehemías que se levanten a liderar, que se levanten a servir de manera íntegra, de manera responsable, con pasión. Y dice la palabra, seguimos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Me llama la atención que de ahí en adelante, hasta el versículo 9, dice la palabra del Señor que aproximadamente, y la historia dice que Nehemías duró aproximadamente 40 días orando al Señor. Aproximadamente duró 40 días clamando al Señor. Y dice la palabra que él oraba y le recordaba a Dios las promesas. Le recordaba a Dios lo que él había prometido, lo que había salido de la boca de Dios. Señor, tú nos dijiste que ciertamente si pecábamos nos ibas a entregar en las manos del enemigo. Pero también tú dijiste que si nos arrepentíamos, tú nos ibas a volver a recoger, tú nos ibas a liberar de la opresión. Hey, qué bueno es que usted y yo recordemos lo que Dios ha prometido. Usted y yo como remanente fiel de esta casa, debemos recordar las promesas que Dios tiene para esta iglesia. Hey, llevamos aproximadamente 18 años, más de 18 años, como iglesia, como ministerio aquí en la Mesa Cundinamarca. Dios ha hecho varias promesas. Dios ha enviado varias palabras. Y ninguna de las palabras que Dios ha enviado van a caer a tierra vacías. Cada palabra que Dios ha enviado, cada promesa que Dios ha enviado se va a cumplir en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestra familia. Y eso es lo que Nehemías entendía. Una vez ve la crisis, una vez ve el reporte negativo, Nehemías se aferra de las promesas. Nehemías se aferra de la palabra. Necesitamos aprender mucho de Nehemías. ¿Sabes? Este fue el trabajo de Nehemías. Reactivar un pueblo que había perdido la esperanza. ¿Cómo vendría el pueblo de Israel luego de ser esclavos, de haber permanecido cautivos por los babilonios? Venía un pueblo sin esperanza. Venía un pueblo sin fuerza. Luego cuando vienen y encuentran su ciudad, encuentran su tierra en ruinas, pierden la esperanza, pierden la fe, se desaniman, se desalientan. Pero Nehemías se levanta a decirle al pueblo, hey, todavía hay esperanza. Las promesas de Dios siguen vigentes. Y yo quiero hablarle a alguien en esta mañana, todavía hay esperanza. Las promesas del Señor siguen vigentes para tu vida. Las promesas de Dios siguen vigentes para esta casa. ¿Sabes que muchas personas se han ido de esta casa, se han ido de nuestra iglesia a lo largo de los tiempos o a lo largo del tiempo, pensando que Dios no va a cumplir lo que prometió? Ahora estoy más seguro que nunca que Dios tiene algo poderoso para esta casa, que Dios tiene algo poderoso para nuestra iglesia. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de aferrarnos a las promesas de Dios. Entonces el trabajo de Nehemías fue traer una reactivación a este pueblo. Traer una reactivación en la parte material, en la parte económica, pero también en la parte espiritual. Porque aunque usted y yo vemos que como tal el trabajo de Nehemías se enfocó en restaurar el muro de Jerusalén, la muralla, también hubo algo importante que hizo Nehemías, y es que reactivó nuevamente
los servicios a Dios, reactivó nuevamente la parte de oír la palabra, reactivó nuevamente algunos ritos, algunos momentos de adoración que habían dejado de practicar durante muchos años, reactivó la comunión con Dios nuevamente. Esto es importante. Hoy día la iglesia necesita una reactivación. Amados, para la nueva temporada, que la hemos denominado así, esta recta que viene luego de la pandemia, la hemos denominado la nueva temporada. Para esta nueva temporada necesitamos reactivarnos como cristianos. Necesitamos creyentes reactivados. Necesitamos creyentes comprometidos. Necesitamos hombres y mujeres que digan, así como Nehemías, aquí estoy. Yo quiero intentarlo. Yo quiero servir. Yo quiero ayudar. Yo quiero comprometerme. Yo quiero trabajar en pro de la casa, en pro del pueblo del Señor. Siempre habrá oposición. Escúchame algo. Porque en algún momento hablaremos de esos Sanballat. Ese Sanballat lo menciona el libro de Nehemías. Porque fue alguien que se opuso totalmente a esa reactivación, a esa reconstrucción que Nehemías quería traer sobre el pueblo. Y siempre que usted y yo nos levantemos con el propósito de avanzar, con el propósito de reactivarnos, van a haber algunos que se van a levantar, que se van a oponer, mis amados. Pero usted y yo es ahí donde necesitamos permanecer. ¿Sabes? En este tiempo necesitamos por lo menos reactivar 3 áreas de nuestra vida. Y yo quiero mencionarlas rápidamente, solo voy a mencionarlas. Necesitamos reactivar en primera instancia el área espiritual. Anótalo ahí. En primera instancia necesitamos reactivar nuestra área espiritual. Cuando hablo de la parte espiritual, estoy hablando de comunión. La comunión con Dios. Necesitamos en este tiempo reactivarnos en la oración. Reactivarnos en la palabra. Necesitamos reactivarnos en el ayuno. Necesitamos, mis amados, reactivarnos en esa comunión, en el secreto con Dios. Hoy día la iglesia necesita una reactivación a nivel espiritual. Hoy día como cristianos necesitamos una reactivación en el área espiritual. Necesitamos que nuestra vida espiritual nuevamente vuelva a reactivarse. Yo felicito a aquellos que aún en medio de la pandemia han continuado orando, que aún en medio de la pandemia han continuado estudiando, han continuado ayunando. Les felicito porque nuestro compromiso no es con la iglesia, no solamente es con el pastor, nuestro compromiso es con Dios. Nosotros hicimos un voto, hicimos una promesa a Dios y es a Él que verdaderamente debemos rendir las cuentas. Así que en primera instancia necesitamos restaurarnos en el área espiritual. Dice la palabra del Señor en unos capítulos más adelante que el profeta Esdras, dice, el sacerdote Esdras, dice que tomó el libro de la ley, la Torá en aquel entonces, la Biblia para el pueblo de Israel, y la empezó a leer desde la mañana hasta la tarde. Y dice que todo el pueblo de Israel se sentó y oía atentamente, porque hace mucho tiempo no la oían. Hace mucho tiempo no habían asistido a un servicio presencial como en aquel entonces. Y en aquellos días no habían redes sociales. En aquellos días no había WhatsApp, no había YouTube, no había Facebook. En aquellos días no había nada para que tal vez ellos pudieran reunirse o pudieran buscar. Incluso no habían Biblias en aquel entonces. La mayoría de ellos aprendían de memoria los textos, los escritos. Pero dice la palabra que como tal Nehemías vino y por primera vez nuevamente se reactivó esa parte de la comunión, esa espiritualidad. Leyeron la Torá, leyeron la ley de Moisés. Qué importante es esto, mis amados. Así que en primera instancia necesitamos restaurar
nuestra área espiritual. En segunda instancia, necesitamos restaurarnos en la santidad. Primero, restaurar el área espiritual. Segundo, restaurarnos en la santidad. Y cuando hablo de santidad, estoy hablando de consagración. Hablamos hace un momento del remanente. Escúchame, ese remanente que Dios conserva no es cualquier tipo de personas. Ese remanente que Dios conserva son aquellos que se han mantenido puros. Son aquellos que se han mantenido verdaderamente consagrados al Señor, que se han mantenido fieles a las promesas, que han creído en el Señor. Así que un ingrediente bastante importante y un área en la cual necesitamos reactivarnos es en la santidad. Necesitamos buscar al Señor. Hay muchos que en este periodo de pandemia se han apartado de Dios. Hay muchos que han aprovechado el que tal vez no estamos congregándonos, el que tal vez no estamos sirviendo para hacer de las suyas. Hay muchos que han aprovechado este tiempo para volver a la farra, para volver a la parranda, para volver a las fiestas, para volver nuevamente al pecado, para volver al adulterio, a la fornicación. ¡Ey! Necesitamos restaurar nuestra santidad con Dios. Es algo importante. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Así que un área bastante importante es nuestra santidad hacia Dios. Y otra cosa importante, el número 3. Estamos hablando de que necesitamos restaurar el servicio. Importantísimo. El servicio es un principio del reino. Si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, debemos servir. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el mismo Dios, dice la palabra del Señor que sirvió mientras estuvo en la tierra. Necesitamos restaurar, necesitamos reactivar el servicio. Y cuando hablo de servicio, hablo de pasión. Recuerda lo que dije, cuando hablo de la parte espiritual, estoy hablando de comunión. Cuando hablo de la santidad, estoy hablando de consagración. Y cuando estoy hablando del servicio, estoy hablando de pasión. En este tiempo, en esta nueva temporada, necesitamos servir al Señor con más fuerza de la cual veníamos haciéndolo antes. Necesitamos comprometernos más. Necesitamos buscar más. Necesitamos estar dispuestos para servir en cualquier tarea que nos sea delegada. Servir con el corazón, servir con pasión. Estar dispuestos a servir al Señor, a servir en su obra y demás. Necesitamos reactivar el servicio. Viene una nueva temporada. Viene un crecimiento, viene un avivamiento sobre la iglesia en todo el mundo, pero necesitamos reactivar el servicio. Necesitamos hombres y mujeres, jóvenes y niños comprometidos con el servicio en la casa del Señor. Dice la palabra que Nehemías habló con el rey en aquel entonces, Artajerjes. Dice que pidió su autorización y se puso al servicio de su nación. Se convirtió en gobernador en aquel entonces del pueblo de Israel. Necesitamos restaurar el servicio. Necesitamos servir. El servir no nos hace menos que nadie, por el contrario, nos hace más. Así que, amados, yo espero que esta palabra, esta corta palabra, sea de bendición para ustedes. Necesitamos entrar en un tiempo de reactivación como iglesia. Y recuerden, no es abrir el templo, no solo tiene que ver con esto. Tiene que ver con que cada uno de nosotros podamos restaurarnos o reactivarnos mejor a nivel personal. Yo quiero que oremos al Señor por un momento. Doy gracias a Dios por sus vidas, por sacar este tiempo para el Señor. Así que le invito a que cierres tus ojitos, que puedas tomar también tu ofrenda, tu diezmo ahí en tu mano, y que podamos bendecir al Señor en esta mañana con nuestros diezmos y ofrendas. Gracias a todos ustedes. Gracias por esa fidelidad con el Señor. Gracias por cada semilla que depositan en la obra de Dios. Gracias porque a través de esa ofrenda, a través de ese diezmo, mis amados, podemos seguir avanzando, podemos seguir haciendo la tarea. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias.
en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de tus hijos. Bendigo a cada hermano y hermana que se conecta con nosotros, Señor, en los diferentes lugares, Dios de la gloria, donde ellos nos están viendo, papá. También bendigo a cada amigo, cada persona nueva que se conecta, Dios mío, con nosotros. Hoy te pido que tu presencia los llene. Hoy te pido que seas tú derramando bendiciones sobreabundantes sobre cada uno de ellos, papá. Gracias, Dios de la gloria, porque hoy entendemos, Dios, la importancia de la reactivación. La importancia de reactivar nuestra vida espiritual. La importancia de reactivarnos como iglesia, Señor. No es solamente abrir el templo. No es solamente volver a la presencialidad. Es estar comprometidos, es tener una iglesia fiel, es tener una iglesia apasionada, hombres y mujeres apasionados por el servicio, hombres y mujeres reactivados en la parte espiritual, reactivados en la oración, en la palabra, en el ayuno, hombres y mujeres, amado Señor, que restauran, reactivan la santidad con Dios, papá. Hoy lo entendemos a través de tu palabra. Danos la capacidad de continuar haciendo la obra, de continuar avanzando, Señor. Yo declaro que vienen mejores tiempos, Dios, para la iglesia. Vienen mejores tiempos para el ministerio, para cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo los diezmos, las ofrendas. Bendigo cada semilla que ellos depositan en tu obra. Y yo declaro que tú recompensarás a cada uno de tus hijos con sobreabundancia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Familia, gracias por haber establecido conexión con nosotros en esta mañana. No olvides compartir este servicio. No olvides en la parte de abajo de tu pantalla darle suscribirte a nuestra página de YouTube para que puedas recibir nuestras notificaciones. Vamos todos a suscribirnos para poder estar pendiente de cada servicio que estemos subiendo o cada transmisión. Y no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Ahí están nuestros números telefónicos, nuestros números de WhatsApp, para que ustedes también puedan escribirnos, para que ustedes puedan tal vez hablarnos a través ahí del chat para cualquier petición que ustedes tengan. Dios les bendiga, amados. Gracias por haber compartido con nosotros.